Buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de SciTech In, el espacio donde la ciencia, tecnología e innovación se encuentran para abrir debates profundos y necesarios sobre los retos de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en este foro que une la evidencia científica con la reflexión crítica y que nos recuerda que el conocimiento no es un lujo, sino una herramienta para construir un mundo más justo y consciente. Hoy nos adentramos en un tema que se ubica en la intersección entre la medicina, la psicología y el derecho, la inimputabilidad desde la salud mental forense. Hablaremos de esos casos en los que la conducta humana trasciende el análisis jurídico tradicional para requerir la mirada especializada de la psiquiatría y la psicología forense. Analizaremos qué significa realmente inimputable, cuáles son los criterios clínicos y legales que la sustentan y cómo estos influyen en la responsabilidad penal y en la protección de la sociedad. En un mundo donde el estigma hacia la enfermedad mental sigue presente y donde las narrativas mediáticas muchas veces distorsionan la realidad, este diálogo es esencial. Comprender la inimputabilidad no es excusar conductas, sino reconocer cuando un trastorno mental grave impide la plena capacidad de comprender o controlar los actos, y cómo el sistema debe responder con justicia y humanidad. Prepárense para una conversación que no solo informará, sino que también invitará a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a mirar de frente la compleja relación entre la salud mental y la responsabilidad, así como la ley. Para ello nos acompaña el doctor Nicolás Iván Martínez López, de quien me permitiré dar su semblanza. El doctor Martínez López es psiquiatra forense, maestro y doctor en ciencias, ambos grados obtenidos con mención honorífica, y actualmente candidato a doctor en Derecho Penal, todos estos grados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en ciencias médicas nivel D del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras en nivel 1. Es tutor en la especialidad en psiquiatría, maestría y doctorado del programa de posgrado en la Facultad de Psicología y del posgrado de Ciencias Médicas y Odontológicas y de la Salud en la UNAM. Ha sido reconocido como miembro honorario de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y como miembro del Seminario sobre Medicina y Salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es el único psiquiatra en México reconocido como miembro activo de la Sociedad Mexicana de Justicia Terapéutica. Asimismo, es autor y coordinador del libro Salud Mental Forense, el cual fue publicado por la editorial Tirant Lo Blanche, México en 2020. Es el único psiquiatra forense mexicano galardonado con el Lifetime Achievement Award Forensic Psychiatry de la American Society of Hispanic Psychiatry en 2022. En 2023 se le otorgó el premio Ramón de la Fuente Muñiz en el campo de investigación clínica y recientemente ha sido nombrado representante de la región México, Centroamérica y el Caribe de la sección de psiquiatría forense de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a dar inicio. La verdad es que es para mí un gusto estar aquí con ustedes para hablar de un tema que prácticamente le he dedicado buen tiempo de mi vida académica y profesional. Y pues todavía me falta un tanto más, seguramente. Es un tema que me ha interesado y me ha apasionado ya desde hace algunos años. Por eso la intención de introducirme todavía más en él, en el aspecto jurídico, en el entender el origen del razonamiento de algunos juristas, de algunas teorías y de las diferencias que existen en este propio constructo en distintos países. Y, y por ello también la necesidad me parece muy, digámoslo así, urgente que tengamos aquí en México y a nivel mundial, de no solamente analizar el constructo, sino de modificarlo, eh, porque en realidad
la inimputabilidad es una visión que data desde hace ya casi 2 siglos en el derecho penal. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia para no seguir un tanto con elucubraciones sin avanzar en la presentación. Agradezco nuevamente la invitación a este espacio y bueno, espero que lo disfruten. En mi área tenemos la necesidad, más allá de colocar solamente una diapositiva de no conflicto de interés, cuando damos una charla o cuando hacemos alguna intervención o alguna aclaración en algún foro, que por lo general aquí se coloca, ¿no? Esta parte del no conflicto de intereses, pues de colocar que realmente tenemos los estudios que tenemos, ¿no? Porque es lamentable que al día de hoy han habido cada vez, me parece que siempre han existido, más bien se han ido descubriendo un poco más, ¿no? Con las redes, con la investigación que muchas veces las personas afortunadamente conducen, de personas que no tienen los títulos que dicen ostentar y que lamentablemente, pues venden espejos, ¿no? En algunas circunstancias. Entonces, bueno, pues yo soy médico, soy psiquiatra. La psiquiatría forense en México no otorga una cédula, es realmente un fellow, una alta especialidad en medicina y tengo el doctorado en ciencias. Y bueno, ahí está mi certificación vigente. La inimputabilidad es uno de esos temas que ha ido poco a poco modificándose, digámoslo así, en la praxis, pero no tanto en el entendimiento. Y prácticamente desde la emisión de una convención recientemente, en este ya siglo XXI, ha necesitado de una reforma. Hay quienes inclusive han considerado que debe de abolirse, ¿no? Al igual que ha sucedido en algunos otros estados, y cuando digo estados me refiero a países, con la figura de la interdicción. Sin embargo, me parece que en el caso de la figura de interdicción es lo correcto, el abolir esta figura, el retirar esta muerte civil que una persona por razón de discapacidad podía haber sido víctima o propiamente tener una abolición de sus derechos y del ejercicio jurídico de los mismos. Sin embargo, me parece que la inimputabilidad no necesitamos abolirla, más bien necesitamos reestructurarla. Y a eso es a lo que me he estado dedicando en años recientes en mi investigación. Y hoy les hablaré un poco del concepto de inimputabilidad, de qué va, algunos de los principales teóricos que considero, sobre todo para nuestro tipo de derecho, ahorita especificaré a qué me refiero, en México. Pero más allá, la propuesta, bueno, pues ya la hemos concluido, pero todavía no la vamos a presentar públicamente. Esa todavía necesita que yo termine mi grado para poder tener ya esa publicación. Todo lo que hago desde esta visión de salud mental forense, lo hago a partir de una consideración un tanto más dimensional, inter y transdisciplinaria. Es decir, no me canso de agradecer a quienes han sido mis maestros, sobre todo a lo largo de mi profesión como investigador, em, porque me han otorgado una visión más amplia, más allá de la propia psiquiatría o de la propia psiquiatría forense, que en ocasiones tenemos una visión un tanto cuadrada en algunas circunstancias, ¿no? Y con la equívoca, lo debo de decir como tal, asociación clínica con un actuar jurídico, que en realidad un psiquiatra forense necesita entender derecho a nivel internacional y sobre todo a nivel estatal en donde se desempeñe para poder fungir adecuadamente, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra forense lo necesitan urgentemente. Pero esta visión a la que me refiero, bueno, pues se la debo muchísimo más a maestros como la doctora Madalena Medina Mora, como el doctor José Ramón Cosío, que me han ido orientando, impregnando de una visión inter y transdisciplinaria muy focalizada en derechos humanos de personas con discapacidad, pero también en esta necesidad de interacción con otras disciplinas, ¿no? Ciencias jurídicas, filosóficas y ciencias forenses, que en esta interacción que se tiene en el actuar tanto pericial como en el ámbito de la investigación, pues me parece nutren una disciplina que estamos formulando ya desde hace algunos años en la Nacional de Psiquiatría, que es la salud mental forense.
Y es por eso que, insisto, desde hace ya algunos años y esperemos este segundo semestre del año ya tener a buen puerto el grado, me he dedicado al entendimiento de la inimputabilidad desde el ámbito jurídico. Y es que tenemos que entender algo muy claramente. En el derecho existe un concepto que es el de responsabilidad, con independencia de cualquier rama del derecho en la que nos metamos. Pero la responsabilidad, dice la Real Academia de la Lengua, es esta capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Sin embargo, depende de la rama del derecho en donde nos enfoquemos, esa responsabilidad tendrá como tal una definición en concreto, una aplicabilidad o incluso una demostración muy acorde a la rama en la que tratemos, ¿no? Decía Schlenker en el 94 que han sido constantemente abordados por distintas disciplinas la responsabilidad, desde la parte más psicodinámica, psicológica, psiquiátrica, en términos de capacidad mental o de estado mental, ¿no? Sobre todo muy en causalidad, es decir, si no hubiese existido un actuar o una ausencia de un actuar, no habría existido esta consecuencia, ¿no? Otros la han abordado un poco más desde cuestiones más filosóficas, ¿no? Como una obligación creada por códigos morales o legales. Y otros jurídicamente con este deber que surge en los roles sociales y una condición de ser responsable ante los demás, ¿no? Hay una frase que me gusta en donde se dice que la libertad es la responsabilidad de conducirse uno mismo ante la sociedad. Y me parece que por ahí va un tanto la reflexión que podemos tener de qué sería responsabilidad en distintos aspectos, no solamente esta capacidad que podríamos aterrizarla en teoría de la mente o en estas emociones prosociales que se han ido estudiando desde las neurociencias y desde la psicología más cognitiva. Sin embargo, me parece que ciencias sociales como propiamente y humanidades como el derecho, pues han acotado, ¿no? Las reglas del juego para definir cuál es esta responsabilidad. Y en el caso del derecho penal, pues se habla de imputabilidad e inimputabilidad. Y la imputabilidad, decía Nacho Carpizo en este maravilloso diccionario que publicó en Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el siglo pasado, ¿no? En la década de los ochentas, que era la capacidad condicionada por madurez y salud mental de comprender el carácter antijurídico de la propia acción o omisión y de determinarse de acuerdo a esa comprensión. Sin embargo, debemos de entender que además de que esta visión, pues sí, podríamos catalogarla como un poco capacitista, o incluso aterrizarla con esta visión mucho más dicotómica de la madurez que hoy en día ya no puede imperar, porque ya la visión de autonomía ha sido un poco más progresiva, sobre todo con la definición de niños, niñas y adolescentes, como opera en nuestro sistema en México con la Ley Nacional del Sistema de Integral Justicia Penal para Adolescentes, con la definición de un adolescente de los 12 hasta antes de los 18. Pero me parece que sienta tanto un precedente para entender que la imputabilidad es esto que el derecho penal puede atribuir a un sujeto que en ausencia de alguna condición que le otorgue una disminución de esa imputabilidad, de esa capacidad de culpabilidad, diría Roxin, que lo abordaremos más adelante, aterriza en el aspecto de cómo demostrar que ha ejecutado un acto delictivo o que ha cometido un delito prácticamente, ya sea por comisión o por omisión, ¿no? Y las distintas variantes. Sin embargo, me parece que esta visión un tanto plasmada por el maestro Carpizo en su momento, pues data más del sistema de civil law que hemos tenido en México con el sistema mixto que teníamos antes en el ámbito penal, ¿no? En donde pues, la carga de la prueba era mucho más hacia el imputado y las personas tenían que demostrar su inocencia, y se les daba prácticamente por responsables desde el inicio, por culpables. Hoy, gracias a las reformas que se han dado desde 2008 de este siglo y 2016 ya en una aplicabilidad nacional,
con este nuevo, ya no nuevo, ¿no? Ya 2016, ya prácticamente va a cumplir 10 años, el sistema penal acusatorio, ¿no? Que es más una mezcla entre los sistemas, yo lo veo así, como algo que nos hemos traído del common law de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? De Australia, de Irlanda, de Canadá, eh, sin el aterrizaje del jurado, pero ya más en un ámbito adversarial, de diálogo, de debate, de defender. Pero sobre todo, me parece que esa reforma acota un principio fundamental que necesitábamos en el derecho penal mexicano, que es el derecho del principio de inocencia. Es decir, somos inocentes hasta que el Estado nos vence en un proceso y nos demuestra lo contrario. Por lo tanto, ya esta visión de actor, como la que vemos hoy en pantalla, pues ya no opera tanto, en realidad, ya no debería de operar sino más bien en el acto, ¿no? Y aquí es donde debemos de entender que una persona podría ser imputable o inimputable de un acto determinado por condiciones que la que genera la persona. Entonces, es un tanto una disyuntiva de modificar cómo entenderlo al día de hoy. Eh, Decía el propio maestro Carpizo que debe configurarse en tres modos, ¿no? El biológico o psiquiátrico, el psicológico y el mixto, que era el psiquiátrico, psicológico, jurídico, que en realidad, pues bueno, ahí hablaba un poco más de algunas construcciones que ha aterrizado el derecho equívocamente desde principios del siglo pasado, como emoción violenta o trastorno mental transitorio, ¿no? Estas consideraciones que a todas luces en la clínica no existen, no hay una consideración equivalente al respecto y por lo tanto tenemos que desde la salud mental forense combatir el aterrizaje equívoco de estas teorías, de estas visiones, eh, para que no se confunda como tal el derecho en el auxilio que tenemos que hacer, ¿no? La inimputabilidad prácticamente data desde el siglo XIX con un primer caso muy emblemático que fue el de Daniel M. Nachten, una persona que al día de hoy, por el cuadro que se describe, padeció, podría ser equivalente al de una esquizofrenia, con el primer episodio psicótico con ideas delirantes de tipo paranoide, de persecución, ¿no? No está muy claro si tenía alucinaciones auditivas, por eso, insisto, podría ser equivalente, no, no me atrevo en este momento a aseverarlo, tendría que dedicarme a estudiar más con detenimiento el caso de Daniel M. Nachten, pero bueno, la conclusión a la que han llegado distintos profesionales de la psiquiatría forense ha sido que, bueno, padecía un episodio psicótico, probablemente una esquizofrenia. ¿Qué es lo que sucede con Daniel M. Nachten? Que bueno, él tenía aspiraciones políticas, ¿no? Iba haciendo un negocio, etcétera. Y como no le empiezan a salir las cosas, y él era parte de un partido que estaba en la oposición del gobierno en Inglaterra, pues en estas ideas delirantes se empieza a atribuirle al primer ministro la responsabilidad de que no salgan las cosas. Y por lo tanto, que ni sus aspiraciones políticas ni sus negocios puedan prosperar y por vía de consecuencia, en estas ideas delirantes comienza a considerar que el primer ministro le está metiendo el pie, que está haciendo todo lo posible porque él no prospere. Y desea, en su momento, Daniel M. Nachten, ultimar al primer ministro, ¿no? Adquiere un arma y estudia, entre comillas, un poco cómo van a ser los movimientos del primer ministro. Y en el momento en el que hipotéticamente, según Daniel Menacten, trata de matar al primer ministro de Inglaterra, pues le dispara a su secretario, ¿no? Que en 10 días después muere. Este es un primer caso de inimputabilidad en donde en su momento tres alienistas no estaban llamados psiquiatras, ¿no? Que auxilian a la corte empiezan a evaluarlo y determinan algo que en su momento se llamó la defensa de la insanidad mental, ¿no? En inglés es Not Guilty by Reason of Insanity Defense, que al día de hoy sigue existiendo en el derecho anglosajón, ¿no? Que es muy diferente del derecho que nosotros tenemos. Ellos tienen Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y otros países en una visión de common law, es decir, deciden con base en jurisprudencia, con base en casos, de cómo se han ido resolviendo las circunstancias. Por eso muchas series, muchas películas determinan esta necesidad de entender cómo jueces con antelación han decidido.
se han decantado por alguna sentencia. Eh, y nosotros en un civil law, sobre todo América Latina, salvo un par de excepciones, ¿no? Que es Belice y Guyana, pues somos civil law, es decir, nosotros nos enfocamos en todo lo escrito, ¿no? Prácticamente de la Constitución hacia abajo, como dictaría la pirámide de Kelsen, en donde, pues, esta lógica jurídica implica que todo lo que está escrito son las reglas en las que podemos operar, ¿no? Pero este primer caso comienza a generar algunos criterios, algunas visiones de cómo habría de operar la inimputabilidad. Desde entonces se empieza a manejar prácticamente el que una persona que comete el delito en su momento, pues tenga esta capacidad de conocer, de entender y de comprender el ilícito que ha realizado. Y esta visión un tanto más capacitista de comprensión del delito es la que ha imperado al día de hoy en este common law y en estas reglas dentro de la inimputabilidad en Estados Unidos y en algunos otros sitios. A diferencia de lo que han empezado a establecerse desde algunas otras perspectivas como criterios, ya en la inimputabilidad, un tanto, pues sí, en el common law, ¿no? Pero más aterrizado en derechos como el de nosotros, sobre todo en Alemania, en España, en Japón, en Corea, en donde se establece un poco la visión de los criterios temporal, normativo estructural, valorativo y circunstancial, que ahorita explicaré con detenimiento. Con la visión que al día de hoy impera a nivel internacional de la lógica de inimputabilidad. Bueno, pues en esta lógica planteada por distintos juristas y distintos teóricos en las teorías del delito, es que exista un trastorno mental que altere el juicio, que haya un delito, que el trastorno mental se encuentre necesariamente al momento del delito, ¿no? En algunos no es tan claro si necesita estar antes o no, y que altere la toma de decisiones, ¿no? Y que por lo tanto la configuración en la que al día de hoy coinciden la mayor parte de los modelos internacionales de inimputabilidad es que hay una alteración de la capacidad de comprensión de que el sujeto está cometiendo un delito, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se configuraría la imputabilidad. Este es un esquema que publicamos ya hace algunos años en un libro de psiquiatría de la OPS en 2019. Sin embargo, esta parte es un tanto más desde la teoría del delito aterrizada por la psiquiatría forense y por algunos juristas que más bien han tratado desde el litigio y desde la praxis, ¿no? Del derecho de generar una lógica de inimputabilidad. Y de hecho, pues así es como está configurado la definición de inimputabilidad, casi en su totalidad en el ámbito internacional. Eh, pero han habido otras aproximaciones que me parece necesitamos reinterpretar, entender, aterrizar, para poder modificar esta inimputabilidad, porque quiero ser claro en lo que hablo el día de hoy. La inimputabilidad no es un constructo que debamos de seguir operando como ha operado desde hace 2 siglos, ¿no? Desde Daniel M. Acton. Necesitamos reestructurarlo con base en la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, pero también en la necesidad del avance que hemos tenido del entendimiento de algunas circunstancias desde la psicopatología. Por lo tanto, no debemos de seguir al pie de la letra lo que se ha dictado desde hace 2 siglos sin tener en consideración lo que hoy en día estamos entendiendo de distintas aristas y de distintas consideraciones en los trastornos mentales y sobre todo también en su muy carente asociación con conducta delictiva, por lo que hemos de ser muy tajantemente claros en el entender que no todas las personas tienen una conducta delictiva por el hecho de padecer un trastorno mental. ¿Ok? Entonces, bueno, en este concepto de inimputabilidad hay distintos teóricos. Les decía hace rato, Roxin es uno de ellos que me parece es un gran jurista alemán, que el derecho alemán es civil law, igual que en México. Opera con base en reglamentos, en leyes, en códigos, en estatutos. Y él decía que el sujeto actúa culpablemente cuando realiza un justo jurídico penal, pese a que todavía le podía alcanzar el efecto de la llamada de atención de la norma. Es decir, él coloca esta responsabilidad, esta capacidad de culpabilidad en la persona cuando pudo haberse detenido
de cometer un ilícito porque conocía que había una conducta que derivaría en un delito, en una situación muy concreta, con una buena capacidad de autocontrol. Y en algún momento de su teoría, del profesor Roxin, habla acerca de esta incapacidad de culpabilidad, en donde el sujeto, por razón de tener alguna alteración, pues no tenía la posibilidad de ser determinado como culpable, ¿no? Pero hay una frase que a mí me mueve de lo que Roxin estableció. Lamentablemente falleció hace poco el maestro. La misma persona puede ser inimputable en determinados momentos respecto a determinados hechos y, sin embargo, no serlo en otros momentos respecto de otros hechos. Es decir, coloca una dimensionalidad que el derecho contemporáneo no ha establecido claramente. Al día de hoy, la equívoca asociación entre tener un trastorno mental y ser inimputable en el derecho penal internacional y nacional es como opera al día de hoy la justicia. Y eso es algo que tenemos que ir modificando sustancialmente, urgentemente. Lo que decía Roxine es, un sujeto puede ser inimputable de un hecho e imputable de otro. Es decir, puede ser que esta incapacidad, esta alteración que tiene del autocontrol, etcétera, no opere en todo sentido en la conducta. Y eso es algo que me parece no se había comprendido a profundidad porque no lo han establecido en las reglas, en las leyes, en las normas y que necesitamos rescatar y espero y explicarme cómo poder hacerlo. Otro gran teórico que afortunadamente vive en nuestros días, el maestro Zaffaroni, él colocó en estos análisis que hizo eh, dos puntos fundamentales. Uno de ellos es que la imputabilidad es una característica del acto que proviene de una capacidad del sujeto. Es decir, no hay una clasificación de personas imputables e inimputables, sino injustos, es decir, delitos, que son imputables o que son inimputables. ¿Ok? Por razón de, y digo, ahí los dos aterrizan por esta mala aproximación desde la psiquiatría de la capacidad psíquica, de la capacidad de comprensión del ilícito, que bueno, ahí no pueden escapar de ello porque pues, los psiquiatras no nos hemos metido en este tema en estos 2 siglos, ¿no? Nada más hemos ido siguiendo las reglas. Pero también Zaffaroni establece que hay una lógica de cómo se percibe desde el entorno. Es decir, puede haber una persona que sea determinada como inimputable cuando todavía no debería de serlo y viceversa, una persona que sería inimputable cuando no lo es. Es decir, algo que coloca Zaffaroni muy eficazmente es este juzgar de la sociedad o incluso de los actores procesales, como a partir de esa consideración externa es como empieza a operar si es imputable o inimputable, ¿no? Y casos puede haber miles. Personas que en realidad deberían de haber sido consideradas como inimputables en la sentencia, el acto que cometieron como inimputable, eh, realmente fueron determinadas como imputables por la percepción y por la presión social que existía, ¿no? Y bueno, podemos poner en cantidad de casos. Otro gran jurista que también lamentablemente falleció hace poco aquí en México, el maestro García Ramírez, él en este estudio de imputabilidad en el derecho mexicano, coloca un tanto el error en los médicos, ¿no? En los psiquiatras o en los médicos legistas que intervenimos en el proceso, porque él dice que si no se tiene esta especialización, bueno, pues, nos equivocamos fácilmente. Y más adelante dice que, bueno, pues aunque se tenga, ¿no? De todos modos estamos equivocados porque no entendemos los estados de inconsciencia y el estado del trastorno mental transitorio, ¿no? Que el derecho requiere. Y me parece que ahí el maestro García Ramírez, pues bueno, no había un aterrizaje correcto como lo he visto en muchas facultades del entender el avance que ha tenido la medicina, las clasificaciones, el entendimiento de ciertas funciones mentales, el avance que ha tenido como tal el entendimiento de la mente, ¿no? En el ser humano. Porque, bueno, pues estas interpretaciones datan de inicios del siglo pasado, ¿no? Y que han generado controversia a nivel internacional porque, pues, a todas luces no existen, ¿no?
y el tratar de interpretarlas desde una disciplina como la medicina o la psiquiatría o la medicina legal o la psiquiatría forense, pues es casi imposible porque no hay la posibilidad de establecer criterios, no hay parámetros claros en donde aterrizar. Y bueno, este último jurista mexicano que también recientemente falleció en la pandemia, el maestro Sergio Vela Treviño, él colocaba en este estudio de inimputables e imputables que se equivoca la ley mexicana en no definir imputabilidad y sí definir las llamadas causas de inimputabilidad. Y me parece que, bueno, pues es un buen aterrizaje el que hizo el maestro Vela, pero pues el derecho penal no necesita interpretar o establecer a qué le llamaríamos imputable, ¿no? O una definición de imputable, porque es como opera, es esta responsabilidad que considera el derecho penal que tenemos todos. Es decir, jamás será preventivo, siempre será punitivo el derecho penal y parte del principio de que todos tenemos la posibilidad de no cometer un ilícito, ¿no? Y que a veces, pues bueno, las personas toman la decisión de cometerlo y de ahí deriva esta posibilidad de atribuirle responsabilidad, es decir, culpabilidad de un hecho a una persona. Y sí necesitamos definir claramente inimputabilidad y reestructurarla, ¿no? Al día de hoy, y me aterrizo ya en el contexto nacional en México, la inimputabilidad está regulada en el Código Penal Federal, por ejemplo, y también en los códigos penales estatales, pero en el federal, en el capítulo quinto, en el tratamiento de inimputables. Que sirva de paso, el tratamiento de inimputables en el Código Penal de la Ciudad de México requiere de ser reformado por un amparo que antes de que ya desapareciera la ejecución de las salas en la Suprema Corte de Justicia, se determinó en la primera sala. ¿Ok? Entonces, los diputados de Ciudad de México están obligados a modificar el tratamiento de inimputables ya por un amparo que resolvió la Suprema Corte en favor de este amicus curiae y todas estas asociaciones en nombre también de Arturo Medina Vela, un caso muy emblemático en México en imputabilidad, en el que se requiere una reestructura del tratamiento de inimputables porque es violatoria de derechos humanos aquí en Ciudad de México. También está regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? En el procedimiento para personas inimputables, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que hay un error, ¿no? Esta lógica de las medidas de seguridad para personas inimputables que no otorgan las garantías procesales de una sentencia y que eso hay que modificarlo también. Existen hasta el día de hoy, en el momento de la revisión que estaba haciendo, 7 jurisprudencias desde tribunales colegiados, ¿no? Ya sea desde la Suprema Corte de Justicia hasta quienes pueden ejecutar estas sentencias, que son no orientadoras, sino son obligatorias para el juzgador que tiene que tomar en cuenta. Y bueno, tesis aisladas que son orientadoras para los juzgadores, 139 con distintos temas, ¿no? En nuestro contexto nacional. Esta es la definición que tiene el Código Penal Federal en cuanto a inimputabilidad. ¿Ok? Y dice, es dentro del artículo 15, ¿no? En la séptima causal de exclusión de responsabilidad del delito. Al momento de realizar el hecho típico, la gente no tenga la capacidad de comprender. Les digo que esta doctrina de capacidad de comprensión, pues es la que ha imperado en los últimos años, ¿no? En el derecho penal. El carácter lícito de aquello de conducirse de acuerdo con esta comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que la gente hubiera provocado su trastorno mental doloso o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuera previsible. Que esta última parte son las acciones libres en su causa, que también me parece que hay que erradicar este concepto. Vamos a desmenuzarlo un poco. Decía Nietzsche, solo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. Y es que la visión de inimputabilidad, así como está aterrizada y como sigue operando al día de hoy, está cargada de una visión muy moralista, o moralina, mejor dicho, del derecho y de la praxis en el ámbito del propio actuar de los peritos. ¿A qué me refiero con ello? A que hay muchas personas que ejecutan o que son partícipes de las sentencias de inimputabilidad desde la visión del loco peligroso, ¿no? Y aquí en México, Cristina Sacristán hizo un gran trabajo en un artículo y en muchos de sus publicaciones del equívoco que funcionó en su momento, que fungió en su momento, psiquiatras de la época de la década de los 30 del siglo pasado, como Millán y compañía, en donde consideraban que el derecho estaba siendo
corto en no considerar la peligrosidad de los locos, ¿no? Y la necesidad de internarlos. Y bien hecho por nuestros juristas penales de esa época, ¿no? Para limitar estas visiones de la psiquiatría de ese momento, porque era un equívoco el considerar que las personas con un trastorno mental, por el simple hecho de padecerlo, somos peligrosas. Y porque ya me incluyo, bueno, yo soy una persona neurodivergente, yo tengo trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, en algunas investigaciones con esta visión se nos considera peligrosos, ¿no? O incluso incontrolables. El derecho penal en España considera una de las causales de inimputabilidad al déficit de atención. Afortunadamente en México no se ha establecido esa praxis. Pero todo es a la luz de esta interpretación equívoca moral de realmente el cuadro sindromático, sintomatológico de las personas que padecemos algún trastorno mental. Y es en este libro de un psiquiatra vasco, el doctor Pablo Malo, que nos permite entender que esa obligatoriedad universal es la que nos hace muy complicado ponernos de acuerdo en un problema moral. Y el aterrizar moralmente en la imputabilidad es la que ha impedido que pueda reformularse y ha generado en el derecho a lo que llamaremos el error del moralismo, es decir, un derecho con visión moral, con construcciones temporales erróneas y con un juzgar por temor, y que eso genera que una persona que padece un trastorno mental y que ha cometido un ilícito, entonces sea encerrada, ¿no? Antes había sentencias de hasta que se cure, y bueno, esquizofrenia, trastorno bipolar, no se curan, se controlan. Eh, y otras sentencias mayúsculas, ¿no? Y sobre todo privación de libertad, que ese es un error mayúsculo en donde casi por lógica muchos de nuestros jugadores utilizan esta visión del moralismo para interpretar cómo una cantidad importante de personas que tienen un trastorno mental y cometieron un ilícito son peligrosas, ¿no? Y eso es un error. Ya no lo advertía Michel Foucault en estos discursos del poder psiquiátrico, en donde pues no había que otorgarle a la psiquiatría este poder para decidir eh, cómo una persona tiene o no la capacidad, en este caso, para tomar decisiones, como es la interdicción, pero en otros puntos la capacidad para autogobernarse, ¿no? Y que me parece que eso es algo que difícilmente podremos establecer al día de hoy. Los modelos de peligrosidad o de predicción de riesgo de cometer un ilícito, de cometer delitos violentos por parte de algunos investigadores a nivel internacional, como el doctor Sena Faisal, pues con modelos muy complicados matemáticos y con distintas variables, han predicho exclusivamente el 15 al 20% de probabilidad de que se cometa. Es decir, no estamos ni siquiera hablando del 50 o 60, y estamos hablando de Ns muy grandes en cuanto a estudios de modelos matemáticos. Y es que el punto aquí crucial también es el entender este libre albedrío desde la psiquiatría forense, ¿no? Históricamente, la psiquiatría forense se ha equivocado en establecer una relación cuasi causal entre el padecer de un trastorno mental y la falta de toma de decisiones o de conducción libre de una persona. Mucho se deriva de sesgos cognitivos, ¿no? Psiquiatras que no tienen la preparación, el entendimiento judicial y del proceso y de lo que va a desencadenar su opinión técnica, su participar en un proceso judicial, pues muchas veces desde el efecto de Dunning-Kruger, ¿no? De mientras menos sé, más confiado me siento, operan y sentencian prácticamente junto con el juez. Hay algunos peritos que se atreven, ¿no? A decir que son inimputables las personas, y esa es la sentencia que opera para el juez, no para nosotros. O el sesgo de autoridad, ¿no? En donde se sienten que tienen toda la razón por el simple hecho de ser quienes se han dedicado a esto, o quienes hacen ciertas praxis, etcétera. O el del falso consenso y muchos otros. La verdad es que los sesgos cognitivos que pueden operar son tan importantes de erradicar, como el tener también una homogeneización de la manera en la que diagnosticamos. Si bien no me voy a poner a debatir si existen o no los trastornos mentales desde la visión de Michel Foucault, en esta visión que origina la antipsiquiatría, que me parece muy buena a debatir, pero no es el contexto de esta charla. Y si establecemos que existen los trastornos mentales, pues el gran problema también es esta disparidad en las
prácticas periciales de determinar diametralmente diferente un diagnóstico en una persona presuntamente inimputable, en donde el operador, el perito, considera un diagnóstico diferente de otro y ese falso aterrizarlo con distintas clasificaciones, ¿no? Digo, rápidamente, en los minutos que me quedan, voy a abordar esta parte de comprender el carácter ilícito. El hecho típico, bueno, pues tiene que ser un delito, ¿ok? Tiene que estar circunscrito en todas, en los códigos pertinentes, códigos estatales, código federal, ¿no? Como aquí en México, en los distintos países, en los códigos que operen en sus condados, en sus provincias y en el país en su concreto, ¿ok? Al día de hoy, para este entender del trastorno mental y de esta comprensión, pues existen dos visiones que imperan dentro del ámbito de la psiquiatría, eh, no solamente la forense, sino la psiquiatría clínica y la psicología clínica, que son el manual de la APA, el DSM-5 en el texto revisado, y la CIE-11, que es prácticamente la clasificación de enfermedades del ser humano de la OMS, en la cual un apartado está dedicado a los trastornos mentales, que es la fracción sexta. Estas dos visiones distan mucho de tener no solamente una compatibilidad, me parece que ya a partir de la CIE-11 el DSM-5 no logra en este texto revisado, salvo algunos trabajos que hizo el doctor Michael First, de adherir a algunos trastornos mentales que estaban en CIE-11 como nueva propuesta, como estrés postraumático complejo, este duelo prolongado, etcétera, aterrizarlos al interior del DSM, pues no ha logrado tener ya, como históricamente se tenía, esta equivalencia. Y además, bueno, pues de todos los DCMs, ¿no? Desde el DCM-1, que no se llamaba 1, sino DCM, hasta el DCM-5TR, cada uno han tenido una advertencia, ¿no? De utilizarse dentro del ámbito judicial, del ámbito pericial, del ámbito forense. Y el DCM-5 trae pues, prácticamente un capítulo dedicado a que use se bajo su propio red, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy enfocado en el derecho norteamericano, en la visión del common law anglosajón. Por eso cuesta también tanto trabajo aterrizarlo en el civil law como el de América Latina. No por ello quiero hacer entender que debemos decantarnos por CIE 11 solamente por eso. No, sino por otras circunstancias en una avanzada que ha tenido ya la CIE 11, mucho más aterrizada la clínica, mucho más visiblemente práctica y también un instrumento que todos los países miembros de la ONU, sobre todo de la OMS, tenemos que utilizar en estadística para reportar casuística, ¿no? Y entonces la casuística judicial también debería de reportarse desde CIA 11, ¿no? Y esto podría otorgar una herramienta, lo he dicho en otros foros, mucho más eficaz en la praxis de lo forense, pero también una homogeneización a nivel internacional para hablar un mismo idioma y entender realmente y hacer estudios que se puedan compaginar. Hay un grave error en este modelo de capacidad que se ha estado estableciendo desde la psicopatología, y es que se confunde capacidad jurídica con capacidad cognitiva. Y si bien cualquiera de las clasificaciones tiene puntualmente algunos trastornos que pueden alterar la capacidad cognitiva, sea de manera transitoria o prácticamente permanente en algunos casos, eh, que en la mayoría son transitorias, no es todo el tiempo. En realidad, el equívoco ha sido desde la interpretación de que esa capacidad cognitiva alterada es el equivalente a la capacidad jurídica. Y es que la capacidad jurídica es otra cosa completamente diferente. Es en donde una persona es sujeta a derechos y obligaciones, como se llama chocar piso, o como esta posibilidad o facultad de que esa persona pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Y se divide en dos, capacidad de goce y de ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, esta capacidad jurídica es con la que nacemos como seres humanos, la de goce, por el simple hecho de existir y ser reconocidos como persona ante la ley, con un acta de nacimiento, un nombre, ¿no? Y que podemos tener los 30 derechos humanos universales. Y la de ejercicio será a posteriori, ¿no? Ya sea general o particular, a partir de la mayoría de edad con dependencia de la mayoría de edad establecida de cada país, de cada estado. Y que se va haciendo progresivamente más visible en la adolescencia. Pero en esta capacidad de ejercicio, pues bueno, ya hay una atribución de responsabilidades, de obligaciones, no solamente de derechos.
El problema es que esta conceptualización se ha malinterpretado con la capacidad cognitiva y no son similares. Y eso lo puso el dedo sobre la llaga la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Y aquí, en el mapa que tienen ustedes en la lámina, pues demuestra quiénes somos los países que estamos obligados a entenderla, acatarla, reformar, reestructurar nuestro ordenamiento, los que estamos pintaditos de rojo y los que están pintados de azul oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad es el compromiso ante este elevar los derechos humanos a rango constitucional, y digo, vean, América Latina casi toda está pintada de rojo, ¿no? Salvo excepciones de azul oscuro, que de todos modos es pues, la convención. Y tiene una característica de ser vinculante y armónica, es decir, que requiere que al momento en el que se adopta, todo el ordenamiento jurídico tiene, en donde tiene materia, tiene que reformularse, ¿no? Es el caso de interdicción en México, que ya tiene fecha de caducidad, ¿no? Ya le han dado sentencia de muerte en México, y con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya se hizo la primera audiencia con base en ese código aquí en Ciudad de México recientemente, la semana pasada, eh, y que tendrá que operar en los siguientes 2 años y medio en todo el territorio nacional. La interdicción desaparece afortunadamente, pero la inimputabilidad todavía no se ha reformulado. Me parece que todavía estamos a tiempo de hacer esta reflexión con nuestros juristas y con nuestros legisladores a nivel nacional para hacer una inimputabilidad más acorde a la convención. Y es que la convención son los 30 derechos humanos universales, pero tiene un corazón importante, el artículo 12. Y el artículo 12 dice que todas las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, somos reconocidas como personas ante la ley. Y los estados reafirman que estas personas con discapacidad tenemos el derecho en todas las partes del reconocimiento de nuestra personalidad jurídica, es decir, tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Y eso incluye sentencias, juzgar, casarse, testar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo también en el ámbito penal, ¿ok? Y es que el problema no ha sido el artículo 2, el problema ha sido la interpretación. Esta interpretación por parte del comité y de algunos extremistas dicen, no, la inimputabilidad hay que abolirla, es negativa, es una figura que establece la praxis del loco peligroso. Sí, la praxis ya la critiqué, pero la figura me parece que hay que reformularla, hay que descomponerla, hay que destructurarla y hay que reconstruirla, hay que reedificarla para poder tener una inimputabilidad que realmente opere funcionalmente en cualquiera de los dos sistemas, como lo civil, dejando de lado esta visión peyorativa y de sesgo y discriminante que al día de hoy existe. Y es que lamentablemente, sobre todo en los distintos estudios que se han reformulado, ¿no? Que se han publicado, podemos ver que dentro de los diagnósticos más frecuentes establecidos dentro de la imputabilidad, en los estudios clínicos, más del 70% es esquizofrenia. Dentro de las revisiones que se pueden hacer a nivel sistemático, a nivel internacional, es el trastorno bipolar. Dentro de análisis forenses y reporte de casos también operan los trastornos de personalidad. Y dentro de algunas publicaciones de datos jurídicos, ¿no? De expedientes, de casuísticas, los trastornos por sustancias, entonces tampoco nos ponemos de acuerdo cuáles son los causales, ¿no? Y el error de asociar directamente que la presencia de un trastorno mental es el tener una inimputabilidad. Y es que la manera en la que ha operado el sistema, así como se los planteaba, ha sido la siguiente, ¿no? Se tiene psicosis. En el caso, por ejemplo, de esquizofrenia, pues hay ideas delirantes, alucinaciones. Yo considero que hay que ver un sesgo en el razonamiento y en la apreciación con un comportamiento delictivo acorde a los síntomas, que los síntomas estén en el momento del delito, y por lo tanto habría imputabilidad. Pero esta visión no está escrita. ¿Qué es lo que opera el día de hoy? Si una persona tiene esquizofrenia y comete un ilícito, directamente va a ser relacionada con inimputabilidad. Cuando habría que evaluar correctamente si hay estos sesgos, si hay esta alteración en la capacidad cognitiva, si hay esta relación fenomenológica con el comportamiento, que el día de hoy no opera. Y por eso necesitamos reformularla.
para que podamos, incluso en presencia de personas con psicosis, con ideas delirantes, que no tengan estos sesgos, que su comportamiento no sea acorde a los síntomas y que tampoco esté en el momento del hecho delictivo, pues no establecer inimputabilidad, ¿no? El problema es que todavía no logramos aterrizarlo. Bueno, me parece que ya logramos cómo, pues, pero lo vamos a publicar más adelante. Pero esta es la idea, porque en la lógica de la inimputabilidad como opera hoy, y voy a poner un ejemplo ya para terminar, si yo no tuviera déficit de atención, si no tuviera esquizofrenia, y tuviera la idea delirante de que si mato a mis padres puedo salvar a México de una debacle económica, y me empiezo a escuchar la voz de Dios que me dice, sí, ve y hazlo, vas a poder salvar a México, el sacrificio que te pido son tus padres, etcétera, y voy y cometo parricidio, pues será inimputable. Pero si antes de o en lugar de cometer parricidio con el arma que he comprado en esta psicosis, voy y asalto una tienda de conveniencia, no tendría por qué ser inimputable, lo decía Roxine. Podemos ser inimputables de algunos hechos y no serlo de otros. Pero esa es una lógica que tenemos que establecer jurídicamente para que pueda operar. Y bueno, con esto me despido, espero haber sido claro. Ahí les dejo, es mi ex, antes Twitter. Todas mis redes son abiertas, pueden buscar como Nicolás Martínez, psiquiatra forense, y aparecen inclusive en las conferencias. Y ese es el mail de mi, en el que podemos responderles en el laboratorio. Y bueno, pues creo que dejé algunos minutos para preguntas. Muchas gracias, doctor, por esta charla tan interesante. Y ahora abrimos un espacio justamente para dudas, preguntas o comentarios. Le cedemos la palabra a las personas que nos acompañan en Zoom. Si tienen alguna duda o pregunta, para puedan alzar su mano o abrir su micrófono, por favor. Ok. Bueno, vamos a ver el en vivo y las preguntas que nos han enviado, por favor. En el en vivo tenemos un comentario ahorita que dice, bueno, de Mayra Selene Pérez. Buenos días, presente desde la Ciudad de México. Gracias por compartirnos de su conocimiento, doctor. Este es uno de los comentarios que tenemos. Eh, y de las preguntas, la primera es, ¿cómo se diferencia la inimputabilidad completa de figuras como la semi-imputabilidad o la eximente incompleta según el Código Penal? Me encanta la pregunta. Digo, no quise ser tan, a pesar de que no lo quise, meterme tan el derecho, ya no puedo salirme de él. Este, estoy muy incerto. A ver, la semi-imputabilidad o la imputabilidad parcial o transitoria, así como vienen los códigos a nivel en México, semi-imputabilidad, que también por ahí hay algún. Eh, es una mala interpretación de cómo la inimputabilidad opera y desde ahí nos damos cuenta cómo jurídicamente, y ya escrito en ley, eh, está interpretado de manera equívoca. ¿Por qué? Porque, a ver, la inimputabilidad es una sentencia y la inimputabilidad la dicta el juez. Y esa, ya en el nuevo sistema, en México sobre todo, tendría que operar en vencer la inocencia de una persona, demostrar su responsabilidad en el hecho delictivo y aseverar que durante la comisión del hecho delictivo padecía algún trastorno mental que alterara su capacidad cognitiva, más allá de esta lógica de la capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque entonces ya el operador podría decir, ah, bueno, es inimputable y lamentablemente hacer una medida de seguridad que, insisto, no tiene las garantías procesales de una sentencia, que eso también hay que reformular. Pero semi-inimputabilidad dice, ah, pues es que es parcialmente. Lo quisieron hacer un tanto equivalente a lo que en el common law, en el derecho anglosajón, es el not guilty but mentally ill. No, guilty but mentally ill, es decir, culpable pero mentalmente enfermo, que sea la traducción, que es una persona que tiene un trastorno mental, que cometió un delito, pero no es tan culpable. Y en realidad, con esa semi-imputabilidad o imputabilidad parcial o transitoria, lo que hacen es seguir dictando una medida de seguridad. Y el otro problema es que en esta inimputabilidad parcial, ¿no? O transitoria, la generan a partir de cómo se genera en el proceso.
sobre todo si al momento del ilícito no había algún padecimiento y durante el trayecto se genera uno. Y no tendría por qué operar así, porque el hecho es relacionar, jurídicamente hablando, y mejor dicho, teóricamente desde la teoría del delito, cómo la psicopatología está dentro o manifestada al momento de cometer el ilícito. El problema de estas otras visiones es que aparecen síntomas a lo largo del proceso y entonces los operadores se aventaban por ahí algunas puntadas de generar estas ideas de tener inimputabilidad durante el proceso y entonces detener y hacer otro proceso y meter así inimputabilidad. Entonces, son errores. Sí necesitamos una dimensionalidad, ¿no? Sí necesitamos entender que el tener un trastorno mental no es necesariamente directo a tener inimputabilidad cuando se hace un ilícito. Necesitamos aterrizar que algunas consideraciones psicopatológicas podrían ser eximientes y otras atenuantes. Pero el derecho penal en México ha fallado en considerarlo bien por la definición que tenemos y por la manera en la que se opera. Ok, muchas gracias, doctor. Mire, tenemos otra par de comentarios y preguntas en el en vivo. Samuel Castellanos, buenos días. ¿Personas con diagnóstico de discapacidad leve pueden ser considerados imputables? ¿Es imputable lo que puso? Puso imputable, sí. Ok, está bien, no, está bien, está bien. Sí, 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 sí. Porque, a ver, cualquier persona con cualquier diagnóstico podría ser considerada imputable, cualquiera. Tendríamos que acotar mucho más eficazmente cuáles son las consideraciones clínicas o los trastornos mentales en concreto, que podrían ser determinados dentro de la inimputabilidad con algunos criterios. Así como les enseñaba esta idea de los criterios temporal, valorativo, normativo estructural, etcétera, que en su momento la teoría de la inimputabilidad tuvo, pues estamos reformulando otros en donde podríamos establecer, dentro de uno que llamaremos en su momento criterio clínico, cuáles serían los trastornos mentales que podrían estar inmersos en esta consideración. Y una persona con un trastorno del desarrollo intelectual leve, en su mayoría, podrían ser imputables, no inimputables, con dependencia de algunas otras consideraciones que ahí estamos colocando. Ok, muchas gracias, doctor. Cristina Sacristán menciona, quisiera preguntarle al doctor su opinión sobre el caso del filósofo francés Louis Althusser, quien en 1980 estranguló a su esposa en la habitación conyugal de su apartamento en París, mientras que le daba un masaje en el cuello. Tras ser exonerado penalmente por causa de enfermedad mental, protestó contra la decisión en su autobiografía Al porvenir es largo. Ahí alegó que negarle el derecho a ser culpable le impidió rendir cuentas de sus actos y reparar el daño causado, lo que habría permitido recuperar su propia humanidad. Me parece que es un caso muy interesante del derecho penal internacional, porque es muy semejante, aunque aquí no reclamó, sino que aceptó la sentencia, Goyo Cárdenas. Eh, en ese caso se establece que parecía tener alguna especie como de pues, trastorno mental transitorio, que insisto, esa circunstancia no existe. Eh, y en realidad, a diferencia de México, Francia, pues sí, en esa sentencia le hace no responsable del acto. Por lo tanto, no logró compurgar una sentencia ni pagar por el delito. Aquí lo que sucedió con Goyo Cárdenas fue que una persona lo determina como, bueno, no una persona, sino el proceso se determina como inimputable, cuando pasó exactamente lo mismo, pero aquí hubo una planificación como tal en Goyo Cárdenas. En el caso del que mencionan, no hubo una planificación, sino parecía que fue un acto no premeditado, sino impulsivo, y que más bien tendría que haberse considerado un atenuante, no una eximiente, ¿no? Y ha sido también una necesidad de reevaluar a la imputabilidad por el hecho de que pareciera no generar una justicia, pero es la manera en la que opera que tenemos que cambiarla. He sido muy crítico de la medida de seguridad, que no es una sentencia,
Pero también soy muy crítico del internamiento obligatorio. O sea, una persona declarada como inimputable no tendría por qué estar en un hospital psiquiátrico. Los hospitales psiquiátricos ya no tienen que ser vistos como la solución de este tipo de circunstancias y tampoco el internamiento involuntario. En México ya está abolido el internamiento involuntario. Entonces, pues ahí hay un sinsentido cuando nuestros juzgadores también los internan, ¿no? ¿Qué considero que tendría que haber pasado ahí? Bueno, pues acorde a la defensa, más bien establecer un atenuante y que pudiese compurgar una sentencia, pero pues la defensa del sujeto se fue por la eximiente y tener que alguien no compurgara, que no fuera responsable y por lo tanto no atribuirle como tal una sentencia, sino absolverlo, ¿no? Y ese es un error. Ok, doctor. Aquí en el chat, Laura Martínez nos dice, para acreditar esta imputabilidad en un juicio penal es necesario tener ya antecedentes de un diagnóstico o esto se puede demostrar durante el juicio. ¿Hay forma de comprobar durante el proceso que la persona tiene un trastorno mental? El problema de cómo está configurada al día de hoy la inimputabilidad a nivel internacional es que solamente hay que demostrar en el momento del ilícito. Sí, depende del juzgador y de los actores procesales, hay cómo se llega a considerar el peso de que hayan antecedentes dentro del trastorno mental. Me parece que se necesitaría con mayor vehemencia demostrar que el trastorno mental antecede al ilícito, se manifiesta durante el ilícito y permanece posterior a ello, para dar cabida a quitar esta lógica del trastorno mental transitorio que no existe, sigo insistiendo. Y la otra es que se puede mostrar sí mediante periciales. Y ese es el objetivo. Ahí a veces los peritos nos hemos equivocado en tenemos que demostrar que es inimputable. No, a ver, esa es la sentencia del juez. Tenemos que demostrar la presencia de un trastorno mental, la correspondencia conductual de esos síntomas con la posible comisión del delito, porque tampoco opera en nosotros aseverar que lo cometió. Y la otra que, pues, sean correspondientes, insisto, bajo la sola lógica de tener un trastorno mental es que se está haciendo inimputabilidad. Y eso es muy cómodo para el derecho, pero el derecho no está para ser cómodo, el derecho está para ser eficiente. El derecho, sobre todo en el ámbito penal, penal es para ser justo y por lo tanto necesitamos quitar esta lógica de que la sola presencia es suficiente y poner a trabajar la maquinaria para que se demuestre responsabilidad. Porque entonces, ante la presencia de trastorno mental, ya todo se queda de lado, ya no se busca si participó o no, si hizo o no. Y han habido casos en donde la autoridad no demuestra la participación del presunto inimputable, entonces tiene que salir absuelto. Que ese es también un error a veces de los actores procesales. Ok, doctor, muchas gracias. Christian Maher nos pregunta, ¿cómo se puede determinar un caso de emoción violenta en un delito? Híjole, es que la emoción violenta es un aterrizaje equívoco de síntomas que podrían corresponder, por ejemplo, a estrés postraumático complejo o trastorno de control de impulsos o un episodio de disforia o de manía o hipomanía, ¿no? En algunos otros diagnósticos. Porque emoción violenta lo agarran como un atenuante cuando no logran demostrar un trastorno mental y entonces dicen, ah, es que se ofuscó y por lo tanto cometió un delito pasional, que como les encanta agregarlo a eso. Y en realidad, bajo una perspectiva de juzgar de género, los delitos pasionales son feminicidios, ¿no? En su mayoría. Y la emoción violenta en su momento se estableció como un trastorno mental transitorio cuando se aterriza en mujeres, y es lamentable, lo acabo de decir, pero así es históricamente como se consideró, como parte de la histeria. Entonces, en realidad no tendríamos por qué aseverar que ese tipo de circunstancias existen, porque de hecho ya el término histeria ni siquiera es utilizable, ¿no? Es peyorativo, es algo que anacrónicamente algunos juristas siguen utilizando, pero ya en la clínica no se utiliza, ¿no? Ni en lo forense ni en la praxis clínica. Y emoción violenta, si existiese en su momento, tendría que ser más bien una manifestación de algún otro trastorno y entonces hablaríamos
de si puede ser inimputable o no. Pero como tal, la construcción de emoción violenta es un aterrizaje erróneo del derecho penal. Ok, doctor. Otra de las preguntas es, ¿cómo se evalúa la peligrosidad de una persona inimputable y qué medidas de seguridad o tratamiento se consideran apropiadas para proteger tanto al individuo como a la sociedad? Ok, no sé si quien nos lo preguntó, llegó tarde, pero Lo mencionó. peligrosidad ya es un término que no debe de utilizarse, sobre todo porque en el derecho penal de acto y no de actor que opera en nuestro sistema y en casi todos los sistemas de América Latina, el concepto de peligrosidad plantea que por razón de algo que tiene el sujeto, es una persona que va a ser peligrosa para la sociedad. Y al día de hoy, lo único que deberíamos de involucrar en un trastorno mental o en rasgos de personalidad es si están correlacionados ante la comisión del hecho delictivo, no para un predecir a futuro que la persona va a cometer un ilícito, porque ninguna circunstancia va a predecir si lo comete o no, ni siquiera en el neuroderecho, si por ahí hay algún entusiasta del neuroderecho. Tampoco en esta lógica de si se activa o se inactivan las amígdalas, el hipocampo, el cíngulo, etcétera. No. ¿Por qué? Porque en este derecho penal de acto es por ese acto se juzga, se ve su participación, su responsabilidad y a partir de ello la sentencia. Las medidas de seguridad no alcanzan, jurídicamente hablando, las garantías procesales de una sentencia. Por eso es un error seguir manteniendo medidas de seguridad. La mayoría de las medidas de seguridad son lógicas de internamiento. Y entonces, la medida de seguridad es de, que se interne en ese hospital psiquiátrico porque es un loco peligroso. Y ese es un error. La peligrosidad ya no se puede utilizar con independencia de si tiene un trastorno mental o no. Ya se utilizan más bien riesgos procesales, es decir, que la persona tenga conductas procesales indebidas que puedan hacer que se extraiga de la acción de la justicia o que pongan en riesgo a la víctima. Bajo una evaluación de riesgos procesales, sí se puede establecer si esa persona necesita estar privado de libertad o no. Que bueno, sirva de paso, yo soy alguien que está en contra de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Me parece una violación a derechos humanos. Más bien tener que operar solamente la prisión preventiva justificada, que va en función de de esta evaluación de riesgos procesales. Ok, doctor. Adrián, Alejandro nos pregunta, para la evaluación y establecimiento de diagnóstico de los trastornos mentales que pueden ser o no ser imputables, ¿qué herramientas de evaluación son acreditadas o son sugeridas? Pregunto porque sé que aún se realizan con base a pruebas proyectivas, que su nivel de confiabilidad y validez no es alto. ¿Será sugerido seguir usándolas? Ok, para la evaluación y el establecimiento de un diagnóstico de trastorno mental, al día de hoy, el gold standard sigue siendo la entrevista clínica. No hay pruebas diagnósticas en psiquiatría que atribuyan. Si alguien les dice, mira, es que con este electroencefalograma alterado, tienes déficit de atención, es falso, no hay un indicador directo al día de hoy que haya sido demostrado. Es que con esta resonancia se nota que, no, a ver, si no hay una lesión puntual de algo neuropsiquiátrico, entonces el diagnóstico de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, déficit de atención, etcétera, sigue siendo clínico. Por eso, pruebas como tal no hay. Lo que necesitamos es una correcta praxis de una evaluación clínica para aterrizar la presencia de trastorno mental a través de anamnesis, etcétera. Hay muchas guías de entrevista, etcétera, que pueden orientar. Las pruebas proyectivas no tienen confiabilidad. Eh, Lamentablemente se siguen utilizando en el ámbito penal, en el ámbito de psicología organizacional, ¿no? En muchas otras cosas. La verdad es que yo no sé por qué se siguen operando, pero esta idea de leer o de predecir que una persona es peligrosa o que tiene ciertas características, porque si le puso las manos o no, le puso piso o no, no tiene validez científica. Por lo tanto, no sería adecuado utilizarlas. Si un perito en psicología es llamado para colaborar en un proceso de inimputabilidad, es muy probable que se deba a la posible presencia de algún trastorno neuropsiquiátrico
que deriva de alguna lesión puntual en alguna área cerebral, ya sea frontal, temporal, parietal, occipital, etcétera. Y entonces, por lo general, les hacen pruebas neuropsicológicas, ¿no? Que esas pueden ayudar. Pero pruebas clínicas para demostrar, hay peritos que de repente agarran y le ponen ahí hasta jurisprudencia y no sé qué tanto a los dictámenes. Eso es demasiado, la verdad es que no tiene ningún sentido. Hay que ser muy puntuales, muy concretos, muy directos para ser buenos auxiliares en justicia. Por ello, necesitamos no cargar de cosas, porque de repente les ponen y le apliqué esta escala, etcétera, y entonces tiene, bueno, si ayuda a mi argumento, puedo aplicar escalas clínicas validadas en el contexto en el que me desenvuelvo. Por ejemplo, para TDAH ASRS, que es de la OMS, validado en México, se puede aplicar para presunción diagnóstica, pero el diagnóstico es clínico y así hay muchas, PANS, este, Yale Brown, no sé, ¿no? Beck, varias que pueden ayudar a interpretarlas y hay que interpretarlas, pero claramente hay que entender que el diagnóstico es clínico. No se establece diagnóstico con base en clinimetría, de presunción. No se establece diagnóstico con base en estudios de gabinete o laboratorio. ¿Ok? Ok, muchas gracias, doctor. Y cerramos esta sección con un comentario que ponen, horror, por favor, ya no pruebas proyectivas. Y bueno, otra pregunta nada más rápidamente, dice, Sí, claro. ¿se siguen usando porque son útiles? Y bueno, ya lo acaba de comentar. Las pruebas proyectivas no son útiles. A ver, es seguir utilizando una praxis por resistencia al cambio. Y en realidad, la clasificación que pueden hacer no es defendible. O sea, en un buen debate de peritos, el tener el sustento de todo el aterrizaje de neuropsicología o el aterrizaje de una prueba clinimétrica como el PANSS para síntomas psicóticos o el BEC para depresión y síntomas cognitivos o para la parte de ansiedad versus cómo se dibuja, y etcétera, no es equiparable. Y el diagnóstico clínico impera sobre la interpretación de un trazo. Por eso también esta, es que me voy a meter en Honduras, pero estas otras disciplinas, no voy a mencionar, que se ha demostrado son pseudociencias y que tampoco deben de seguirse otorgando como pruebas en el ámbito pericial, ¿no? En donde si uno hizo el trazo para arriba o para abajo de la firma, ¿no? Es igual que leer si le puso piececitos a la imagen, no, no, o sea, no tiene ningún sentido. Ok, doctor, muchísimas gracias. Son todos los comentarios, preguntas que tenemos. Voy a compartir pantalla, por favor. Adelante. SciTech In otorga la presente constancia al doctor Nicolás Iván Martínez López por su charla de difusión científica titulada Inimputabilidad desde la salud mental forense, la cual fue realizada el 15 de agosto del 2025 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias a todos. Digo, habrá gente que no le haya gustado lo que digo, ¿no? Pero pues de eso se trata. La ciencia siempre es con base en debates e ir modificando. Y bueno, yo espero, es probable que esta sea la última charla pública que doy en imputabilidad hasta que ya podamos colocar el nuevo modelo que estamos planteando, que es en cuanto lo publiquemos, ya lo haremos en otras charlas. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, doctor, muchísimas gracias también a usted. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima transmisión. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana a todos. Hasta luego. Hasta luego.